Roberto Sequeira, que viniste en representación de TOAS. Primero creo que hay que empezar por el principio, ¿no? ¿Qué es TOAS? TOAS es Teatro Operaciones del Atlántico Sur, el único teatro de operaciones vigente. Pero déjame, bueno, en principio te voy a agradecer esta invitación porque lo que dijiste al principio, que la sociedad nuestra necesita saber de la historia verdadera, ¿no? Así que bueno, para mí es un honor estar con los camaradas y por supuesto, todo lo que voy a relatar yo se basa en datos reales, ¿no? Primero voy a desmitificar esa palabra movilizado, que está dando vuelta por la sociedad. Movilizado tiene sinónimo, trasladado, desplegados. Es decir, todo lo que estuvimos en el Teatro Operaciones, el único que existe, en el litoral marítimo patagónico, en las islas Malvinas, Georgia y Sandwich del Sur, y en el crucero General Belgrano, es decir, todos fuimos desplegados, trasladados y movilizados. Ningún soldado nació en todos los lugares que yo te indiqué. Entonces, por favor, no usar más ese término movilizado, pues estuvimos todos dentro del Teatro de Operaciones Malvinas. Y nosotros no estamos pidiendo que nos den el reconocimiento. Nosotros lo que estamos pidiendo es que nos devuelvan el reconocimiento. Porque nosotros... Explica por qué. Nosotros estuvimos reconocidos. Nosotros estuvimos reconocidos ¿por qué? Y ahí trayendo las palabras del coronel Zanella, que bien dice que no existió el TOS. Es decir, cuando comienza el conflicto armado, se forma el TOM, el Teatro de Operaciones Malvinas, que es el número 675. Es decir, yo los datos que doy está todo fundamentado. Después va a prevalecer sobre cualquier relato. Es el decreto número 675. Va desde el 2 de abril hasta 7 de abril de 1982. Se deroga el 7 de abril y se forma el TOAS, Teatro de Operaciones del Atlántico Sur, que va desde el 7 de abril hasta el 14 de junio. Es decir, esto fue mediante acta CEOPECON, que es el Centro de Operaciones Conjunta, y comprendía la parte marítima, la parte aérea, las islas y el litoral marítimo patagónico. El litoral marítimo patagónico es donde estaban emplazadas las bases aéreas, que eran 6 bases aéreas donde estuvimos nosotros, que son la de Trelew, la de Puerto San Julián, la de Comodoro Rivadavia, la de Río Grande, la de Río Gallego y la de Santa Cruz. Desde estas bases aéreas se atacaba al ejército inglés, que se le hizo muchísimo daño, pero nosotros teníamos que proteger estas bases. Totalmente compatibles los compañeros que estuvieron en la isla con el litoral marítimo patagónico. ¿Por qué? Porque si no existía el ejército en las Islas Malvinas, la guerra no existía. Y si no existía el litoral marítimo patagónico con sus bases aéreas, tampoco la guerra existía. Entonces, totalmente compatible una con otro. ¿Qué pasa? Nosotros estuvimos reconocidos, como hoy decíamos, hasta el año 1988. Nosotros estábamos en las leyes vigentes de 1984, que son la 23109, que es la ley madre. Es más, como yo te decía recién, yo entré a trabajar al Ministerio de Economía como excombatiente, presentando mi certificado, porque yo en ese momento era excombatiente. Pero ¿qué pasa? En el año 88, por un problema de dinero, porque pasa eso siempre en este país, todo es plata, inventan un decreto reglamentario totalmente anticonstitucional. Eso es otro agregado que hay que decir. El decreto 509 del 88 es anticonstitucional y va sobre una ley. Un decreto no puede ir sobre una ley. Y ese decreto inventa una línea imaginaria en el agua y nos saca a todos los que estamos en el litoral marítimo patagónico. Es decir, que vos sos el hombre del derecho. Me parece que en el mundo, en los conflictos bélicos, no hay injusticia más grande que esta, de haber hecho ese decreto totalmente inconstitucional. Tienen que derogar ese decreto. Por eso es lo que estamos pidiendo nosotros, aparte de presentar proyecto de ley y todo. TOAS, lo voy a aclarar, somos todos. Yo le invito, yo di el número del TOM, que era el 675, y el TOAS es el decreto 700. Invito a que me digan el número del decreto TOS. El TOS no existe. Y lo que no existe, no existe. Vos sos hombre de derecho. Entonces, no hay número del TOS.
porque no existe, coronel. Existe solamente existía el TOM y ahora existe el TOAS. Entonces, nosotros exigimos que se haga justicia, porque no hay ninguna nación que puede pretender su soberanía si no reconoce a sus veteranos de guerra. Nosotros cumplíamos órdenes de guerra, órdenes operacionales en el litoral marítimo patagónico. Y tuvimos combates, y está todo documentado los combates. Tuvimos combates, la operación Onix. La operación Onix se llamó así porque fue un submarino que fue hasta Caleta, Olivia. Derribó un helicóptero con 10 tripulantes. Hay compañeros nuestros que están en la asociación que juntaron en bolsa los restos de esos compañeros. Eso está todo documentado en el Liceo General Roca. No lo digo yo, Roberto Sequeira. Está documentado en el Liceo General Roca. Después tenemos en Bahía Cabo Curioso otro combate del batallón mecanizado ingeniero con una expedición, con una nave inglesa donde 60 compañeros pudieron repeler. ¿Y qué hablar de la Operación Mikado? La Operación Mikado fue en Río Grande. Está escrita absolutamente en todos lados, en todos los libros. ¿Sabe por qué se llamaba Mikado? Porque los ingleses le pusieron ese nombre, en japonés significa puerta. Porque ellos pensaban de que saliendo esa operación de comando SAS en Río Grande se terminaba la guerra, porque ellos querían destruir los misiles Exocet, destruir los aviones Super Etendard y matar a todos los oficiales argentinos. ¿Quién los repelió? Los repelió los que estuvimos en el litoral marítimo patagónico, señores. Los soldados ingleses cayeron prisioneros en Río Grande y los que no cayeron prisioneros se escaparon a Chile. Chile les dio guarida y de ahí se fueron a Inglaterra. Teníamos el ejército chileno de un lado y teníamos el ejército, los comandos SAS del otro. Es decir, todos los combates que yo digo, puedo decir Puesto Loyola, puedo decir Cerro Cabo Redondo, puedo decir todo lo que hice yo también recorriendo todos los cerros, porque los ingleses, los comandos ingleses minaban los cerros porque iban a envenenar el agua de Comodoro Rivadavia, donde tuvimos que ir nosotros vivíamos en Pozo de Zorro. Es decir, todo eso que se comenta, que estamos con cositas calientes, nosotros vivíamos en Pozo de Zorro y acontonamiento, porque estamos vigilando las bases aéreas que le hicieron el mayor daño a los ingleses. Por supuesto que los camaradas de las islas tuvieron luchas más cruentas, eso no cabe ninguna duda, ¿me entendés? Pero ¿por qué sacarnos del contexto de la guerra si nosotros estuvimos en la guerra? Un patricio, yo pertenecía al Regimiento 1 de Infantería Patricios. El único patricio que murió se llamó Claudio Bastida, que fue abatido en Montelongno. Él estaba con nosotros en el litoral marítimo patagónico. La compañía A de Patricio, que fue a Malvinas, afortunadamente no tuvo bajas. La única baja es la del compañero Claudio Bastida, que era el litoral marítimo patagónico. ¿Saben cuándo fue? El 8 de junio, cuando ya estaba todo terminando. Pero estaba con nosotros. Era del litoral marítimo. Éramos todos uno. Era un solo cuerpo. El Teatro de Operaciones del Atlántico Sur. Que la sociedad le quede grabado. El Teatro de Operaciones del Atlántico Sur. Roberto, ¿en qué estado está el planteo que ustedes ya vienen realizando desde hace mucho tiempo? ¿Cuál es la situación actual de eso? Lo que necesitamos, por favor, que no nombren teatros que no existieron, en primer lugar, que le cuenten al mundo la historia, porque no puede ser de que Inglaterra reconozca a los soldados que estuvieron en la isla Ascensión. ¿Sabe cuánto está la isla Ascensión de Malvinas? 6.000 kilómetros. ¿Por qué reconocieron a esos soldados? Porque reabastecían los buques y los aviones ingleses. Participaron de la guerra. Ellos están reconocidos. Y nosotros que estábamos a 450 kilómetros no estamos reconocidos. Me parece una aberración. Nosotros estamos reconocidos por la ARAC. La ARAC es la Asociación de Combatientes y Víctimas de la Guerra que tiene la sede en Francia. Estamos reconocidos. Estamos reconocidos por más de 100 firmas de diputados y senadores. Estamos reconocidos por casi 1 millón de firmas de la población. Es increíble que en este país, con 1 millón de firmas, no se trate el proyecto de ley, que tiene que tratarse, lo tenemos en diputado, es el proyecto 0373, que siempre cambia de número porque nunca lo quieren tratar. Nosotros vemos cómo es combatiente, nos vamos muriendo y vemos
cómo tratan leyes totalmente que no sirven para la Argentina. Ustedes lo saben, todos, la sociedad lo sabe, a veces nombra esas leyes del mate o de cualquier cosa, y nos tratan la ley TOAS, es decir, la nuestra, no nos quieren reconocer. También nos reconoce el ejército inglés. El ejército inglés está escrito en todos lados, donde tuvo incursiones en la zona de despliegue continental. Nuestra ley también que nos ampara es la 22.674, que es la ley donde se le da un subsidio a los que tienen discapacidad física después de la guerra. Ahí dice los que estaban en las islas y los que estaban en la zona de despliegue continental. ¿Y por qué esa ley los ampara y por qué no se ampara la ley madre? La 24.950, yo doy todos datos, yo no relato, doy datos. La 24.950 es la ley de los héroes nacionales. Tenemos 649 héroes nacionales declarados en esa ley. Lamentablemente, gente que no tiene cabeza en este país y está en un puesto de legislador, se le ocurrió decir que había 632 muertos, porque sacó a los 17 muertos del litoral marítimo patagónico. Ellos están en el cenotafio de Retiro. Eso nos dan a nosotros. ¿Cómo puede ser que mi compañero esté, porque murió en combate, es veterano de guerra, y yo que estuve al lado no soy veterano de guerra? Pero ¿cómo se entiende eso? No se puede entender. Y eso está escrito. Son 17 muertos en el continente, son 362 muertos en el crucero General Belgrano, y son 250 y pico de muertos en las islas, Malvinas y Georgia. Es decir, la gente tiene que saber cuál es la verdadera historia. No podemos ocultar la historia, porque nunca vamos a pedir una soberanía si no tenemos la historia real de nuestros veteranos de guerra. ¿Cuánto para ponernos al día, no? Esto es pasar revista de la historia y ponernos bien a punto donde estamos parados con los distintos sectores que participaron en ese teatro de operaciones del Atlántico Sur. Creo que esto es una linda oportunidad para escucharnos, para poder disentir, pedir, poner al día los derechos que se creen que se tienen y que consideran y que valen la pena que lo conozca la sociedad, porque creo que de mucho de esto no se sabe, no se conoce, estamos muy, muy lejos de entender y comprender, ¿no? Vemos a Malvinas como un todo, desde el punto de vista jurídico, desde el punto de vista histórico, y a veces perdemos de vista conceptos que hacen más a lo específico y por qué hay reclamos que todavía se siguen sosteniendo, ¿no? Por parte de todos. Yo creo que lo importante en esto es el encuentro, tener la posibilidad de entender a ese lamentable conflicto, a ese conflicto que, bueno, es parte de nuestra historia, más allá del resultado, no importa, se vivió como un hecho histórico, donde hubo participación de ciudadanos que fueron obligados a ir. Nadie le preguntó si querían o no querían. Fueron obligados a ir. Y cumplieron funciones distintas, ¿no? Como decía el coronel, en un equipo hay funciones distintas. Bueno, dentro de todas esas funciones hubo disparidades en cómo se resolvió el reconocimiento. Y esto es lo que está en el tapete y es lo que se está charlando. Así que tuvimos la palabra de Roberto Sequeira, en representación de TOAS, que vienen con un reclamo histórico, que ya hicieron presentaciones y han llevado adelante algunas acciones hasta judiciales en algún caso. Esta es la realidad argentina, acá estamos parados, con total objetividad, con total claridad y con total sencillez en la exposición para que todos los ciudadanos puedan saber lo que es de todos, esto es de todos. Después, cuestiones particulares de donde se encuentre cada uno de nosotros en función y en representación, será articular lo necesario para que esto se dé definitivamente. Hay muchos oyentes agradeciendo a Sequeira por la explicación a través de YouTube. En nuestro canal allí nos siguen y nos están escribiendo, como por ejemplo Ramón Valenzuela, Ley Toas Ya, también Oscar Cateni. Muy bien expuesto, los documentos no mienten. Gracias, Roberto Sequeira. Dice Osvaldo Mara también, nos obligan a llegar por juicio, hay que pensar en la cantidad de veteranos que no tienen cómo llegar a cubrir el pago de un juicio y muchas veces ni escribir saben. Héctor Castro dice un fuerte abrazo, Roberto Sequeira, gracias por explicar todo tan claramente. También Carlos Satorres y Fernando Bazán con un mismo hashtag que es Ley Toas Ya, y también mensajes que nos llegan a través del WhatsApp en el 11 23 40 1030.
Oscar Nicoletti dice: muchas gracias por dar el espacio de discusión sobre el Teatro de Operaciones TOAS. Solo hubo 2 teatros de operaciones. TOM 2 de abril al 7 de abril de 1982, TOAS 7 de abril al 14 de junio de 1982. El resto de los teatros de operaciones que figuran en la página web del Ministerio de Defensa no están documentados. ¿Te puedo decir una sola cosita? Sí, Roberto. Para tirar otro dato, hay otra ley, bueno, los camaradas lo saben muy bien, que es la ley 23118, que por la cual se entregaron las medallas y el diploma de honor a todos los veteranos de guerra. Hoy la tienen, por supuesto, los camaradas, y la tienen todos los integrantes de la Fuerza Aérea. Es decir, lo tienen los pilotos que combatieron y la tiene todo el resto de la Fuerza Aérea que estuvo en el litoral marítimo patagónico. A nosotros no alcanzaron a darnos esas medallas y esos diplomas. ¿Saben dónde están? En el Congreso. Esas medallas, esos diplomas nuestros, porque nosotros del 84 al 88 fuimos reconocidos como veteranos de guerra como tenemos que ser. Tenemos nuestra medalla ahí. Y déjame decirte una cosa, quiero traer las palabras de hace muy poco, el año pasado, un comodoro retirado, Marcos, ahora no me acuerdo del apellido, Carballo, Marcos Carballo, habló en el Senado de la Nación y él pidió por el reconocimiento de todos los que le ayudaron a combatir en esta guerra. Y él contaba que una noche, contó una anécdota, que una noche sale de incursión hacia la isla y bueno, vuelve otra vez a la base aérea con el avión todo agujereado. Entonces, él dice, me voy a sacar una foto con este avión agujereado. Pero como hacía tanto frío, porque en esa época encima nos costó, que fue el frío peor de todos los tiempos, de 18, 20, 25 grados bajo cero, dijo, me voy a dormir, al otro día me saco la foto. Cuando se levanta, el avión estaba entero. Toda la noche trabajaron los mecánicos, los artilleros, para ponerle otra vez en las condiciones el avión para volar. Él lo pidió encarecidamente que reconozcan a esos camaradas que estuvieron trabajando, porque acá no existe uno por sí solo. Como les dije hoy, el camarada que estuvo en la isla, si no tenía la aviación, y si no tenía la logística, y si nosotros no le cuidamos las espaldas, no hubieran existido, hubieran durado 2 días. 2 días en las islas. Por eso es algo totalmente que no se puede discernir, no se puede separar. Eso es lo que quiero que entienda la sociedad. Y nosotros, hasta el último día, vamos a luchar por la memoria, por la verdad y por la justicia. Es lo que necesita la sociedad, es lo que queremos nosotros, y hasta el último día vamos por nuestra memoria, vamos por nuestra verdad y vamos a ir por nuestra justicia.